Bueno, empezamos así el programa. Empezamos primero con la intervención de Maxime Mellin. Maxime Mellin es vicerrectora adjunta responsable de los servicios operacionales de la Universidad de Gloucestershire. Anteriormente ocupó el cargo de directora de servicio de estudiantes en la Universidad John Moores de Liverpool, que es un servicio convergente que incluye biblioteca informática, administración de alumnos, orientación y planificación profesional y asistencia a alumnos. Su experiencia profesional se centra en los niveles no obligatorios de enseñanza, equivalente al bachillerato español y a la educación superior. Welcome, Maxime. We are expecting to hear about your experience. Thank you very much to be here. Buenos días. If I stand here... Buenos días. Si me pongo aquí de pie, ¿me pueden ver la pantalla correctamente? ¿Necesito sentarme entonces? Tendrá que hablar con un micrófono. ¿Se me escucha bien con esto? Buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado a participar en esta conferencia. Como se ha dicho en mi presentación, soy ahora mismo rectora de la Universidad de Gloucestershire en el sudeste de Inglaterra. Empecé en enero y antes de mudarme estuve trabajando en la Universidad Polmore durante 15 años, así que he pasado allí mucho tiempo. Allí me ocupé primero de una convergencia entre biblioteca y Departamento de Tecnologías de la Información. Después pasé a ser ejecutora de la universidad y estaba a cargo de un programa de intercambio. Y allí, con este proyecto, introdujimos la idea de la superconvergencia. Superconvergencia creo que suena tan estúpido en español como en inglés. En fin, no tengo palabras. Sí que es cierto que necesitamos encontrar una nueva denominación. Así que estaba a cargo de un departamento superconvergido durante 3 o 4 años antes de pasar a ser rectora de la universidad en la que estoy actualmente, vicerrectora. Voy a hablar entonces de la superconvergencia en el Reino Unido y voy a describir algunas de las definiciones que se han dado de la superconvergencia y de cuáles son los motores que mueven este cambio. Voy también a mencionar modelos de superconvergencia y voy a tratar algunas de las cuestiones estratégicas que se encuentran las personas que están a cargo de desarrollar este tipo de servicios. Yo no tengo ninguna duda de que la colaboración es esencial en el contexto en el que estamos trabajando todos. Sea esa una colaboración superconvergente o no, eso está abierto a debate. Y lo que sí creo es que depende del contexto en el que estemos trabajando y dependerá también de las instituciones en las que trabajemos. Yo he encontrado que los departamentos superconvergentes suelen ser muy populares entre los estudiantes y tienen muchas ventajas, pero es una decisión individual que cada uno debería tomar con respecto a su institución en particular. Espero que para el final del día de mañana, después de la introducción que voy a hacer yo, Margaret hablando del punto de vista de los estudiantes y Jane hablando del entorno académico, y después de que hayamos visto los 3 estudios de caso, creo que tendrán más información para saber si esto es algo que quieren defender en sus instituciones o no. Esta cita viene de la Fundación de Liderazgo del Reino Unido y resume lo que acabo de decir. Tenemos que aprender a trabajar entre las fronteras de una manera cruzada. Muchos de los departamentos en los que trabajamos ahora tienen estructuras que de alguna manera demandan que los estudiantes comprendan la organización de las estructuras, y
en lugar de simplemente ofrecer un servicio que ellos puedan utilizar como quieran. Así que esto es uno de los motores que impulsan este modo de trabajar. Si consideramos la superconvergencia, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es, para poder entender por qué el Reino Unido está avanzando en esta dirección. Estas son las 4 áreas principales que incumbieron a mi institución, y creo que sería lo mismo en otras instituciones. Lo que hace que las instituciones se muevan hacia la superconvergencia suelen ser particularidades de cada institución. Es decir, que no quiero con esto afirmar que esto sea cierto de todas las instituciones. La primera área es el servicio al cliente, que lo tenemos arriba a la izquierda. Una comprensión cada vez mayor de que el modo en el que proveemos los servicios en las universidades tiene que ser cada vez más profesional. Tiene que ser fácil de usar para los estudiantes, tiene que ocultar las barreras internas, es decir, que los usuarios no tengan que pensar a quién tienen que dirigir su pregunta. Muy a menudo deben incluir el autoservicio, creo que eso es algo que ya hemos estado haciendo muchos, y tiene que ofrecer un servicio que esté disponible el máximo tiempo posible. Estamos hablando de los 24 horas al día, 7 días a la semana, que es terrible, pero es lo que espera la gente y es lo que debemos tener en nuestro horizonte. En el Reino Unido es así, no sé si es así en España, pero allí sí se pagan tasas y los estudiantes muchas veces están trabajando a tiempo completo al mismo tiempo que estudian. Por lo tanto, quieren tener los servicios disponibles cuando los necesitan y no cuando nosotros los queremos ofrecer. Esto me recuerda a la cafetería de Liverpool John Moore's, la Universidad de Liverpool John Moore. Normalmente se cerraba justamente en el momento en que la gente quería ir a tomar un sándwich. La segunda familia de motivaciones para avanzar hacia la superconvergencia tiene que ver con la alta calidad de la experiencia de los estudiantes y la voz cada vez más importante que tienen los estudiantes en la vida universitaria. Especialmente en el Reino Unido estamos hablando de estudiantes que son como nuestros socios, trabajan con nosotros para desarrollar su experiencia. Es un poco diferente de la idea de que los estudiantes sean clientes. No están comprando un producto, sino que están trabajando con nosotros para conseguir su educación. Cada vez más los estudiantes se encuentran en el centro o en el núcleo de cómo se desarrolla la educación y cómo se hace accesible a los estudiantes. Los servicios muchas veces responden a la demanda de una manera que antes no se hacía. La tercera área en el Reino Unido es la agenda del gobierno, el programa del gobierno. Se publicó un libro blanco titulado Estudiantes en el corazón del sistema, que introdujo las tasas universitarias por primera vez en el Reino Unido, así como un uso cada vez un uso muchísimo más centrado de las clasificaciones universitarias, de manera que los estudiantes pudieran consultar estas clasificaciones que se publicaban nacionalmente para comparar los productos, de manera que lo haría de una manera igual a como se haría con cualquier otro producto de consumo. Esto, por supuesto, cambia la manera en la que se proporciona una experiencia a los estudiantes. La cuarta área es la financiación. Creo que en cualquier empresa de colaboración nos vamos a encontrar con que la adversidad muchas veces estimula el cambio. En John Moores, cuando yo trabajaba allí, se hablaba mucho sobre la experiencia de los estudiantes. Y fue esto lo que nos llevó hacia la superconvergencia. Pero sí que hay organizaciones que necesitan ahorrar dinero y esa se convertía en la motivación principal. Hay muy buenas oportunidades en la superconvergencia para reducir costes, ya que estamos deshaciéndonos de la duplicación en el sistema y reducimos costes de personal también. Nunca se debería subestimar los drivers, los motores, digamos,
que no son los oficiales. Para un rector no hay nada más importante que, si otro rector empieza a hablar de lo que está sucediendo en su institución, puede ser muy frustrante. Ha habido muchas veces en que el desarrollo de servicios de este tipo se ha tratado de manera informal entre el personal y el rector se ha ido a casa y ha hablado con su bibliotecario y ha dicho: yo quiero que hagamos algo así. De una manera más seria, si el rector de su organización no cree que la superconvergencia sea una buena idea, probablemente será algo muy difícil de introducir, porque sí que hace falta apoyo y comprensión de parte de los altos cargos para poder introducir todas las modificaciones que son necesarias. En todas nuestras organizaciones muchas veces se va alguien, algún miembro superior del personal y llega el momento de a lo mejor sustituir este cargo o a lo mejor deshacernos de ese cargo. El director de servicios a los estudiantes en un momento dado se retiró, se jubiló y yo era el único director que quedaba a ese nivel. Y eso no fue algo que trajo el cambio, pero sí jugó un papel importante. En algunas organizaciones aparece un gobierno más parecido a un gabinete de ministros, departamentos más grandes, y eso creo que también juega un papel importante. Entonces, ¿qué es esto exactamente? En 2009, un grupo de directores bibliotecarios, y creo que Margaret, Jane y yo estuvimos las tres en esa reunión, nos reunimos con el grupo de bibliotecario nacional. Nos reunimos en Londres para hablar de algo que nos estaba desafiando, que era el aunar diferentes servicios de apoyo que estaban bajo nuestro control. Queríamos hacer lo que todos van a hacer en estos 2 días, que es hablar con otros profesionales, compañeros, intercambiar opiniones, pensar sobre este nuevo enfoque y ver si podemos apoyarnos los unos a los otros. Durante esa reunión se nos ocurrió la palabra superconvergencia. Es allí donde sucedió. Y también conseguimos redactar una definición que nos ayudaba a describir lo que estábamos experimentando. Esto era la unificación de una gama de actividades de apoyo generalmente enfocadas en ofrecer apoyo a los estudiantes y que fueran convergentes de manera estructural, a veces apoyados por una ventanilla única y a veces suministradas en un único edificio, pero ya se puede entender que hay muchas maneras diferentes de hacer esto. Generalmente esto incluía los servicios que aparecen en esta diapositiva: la biblioteca, administración para los estudiantes, a menudo la entrega de trabajos, apuntarse para módulos o para cursos, entregar, por ejemplo, certificados de circunstancias particulares, ofrecer apoyo informático. Muchas veces en este caso lo que estamos hablando es del contacto con el usuario, es decir, apoyo para el uso del equipo, comprensión del software, es decir, no infraestructura de red, desarrollo de aprendizaje, habilidades de aprendizaje, cómo sobrevivir en la universidad. También habilidades de apoyo y de bienestar. Apoyo se entiende como de consejería. También podíamos ayudarles a elegir el tipo de orientación profesional que buscaban. También apoyo audiovisual, lo cual suena un poco anticuado ahora mismo, pero está ahí. Habilidades de estudio, administración del programa e incluso capellanía y finanzas. Absolutamente ridículo si lo pensamos. Pero esos eran todos los servicios de estudiantiles que estábamos
teniendo en cuenta en 2009. Todas estas cosas eran las que hacía falta reunir y ofrecer en forma de servicio único. Habiendo dicho esto, hay muchos diferentes enfoques. El desarrollo de la superconvergencia en el Reino Unido a menudo tiene más que ver con intención que con estructura. Es una manera de trabajar, es una cultura más que un edificio. Y creo que es importante tener esto en cuenta. Tiene que ver con colocar a los estudiantes en medio de todos esos servicios, que es lo que quería sugerir con la imagen, más que pensar en una reestructuración que lleve todos esos servicios al mismo edificio. Pero aún así estos son modelos que son comunes en el Reino Unido. En primer lugar, estos servicios suelen estar en un mismo edificio y suele haber una persona a cargo de todos. En el segundo cuadrante vemos la posibilidad de que los servicios se den en edificios diferentes y viendo cuántos servicios había, esto no es sorprendente, pero sigue habiendo una única persona a cargo de todo. En el tercer cuadrante tenemos un edificio, pero hay muchos directores diferentes. Y el último modelo posible es el de muchos edificios, muchos directores, pero una ventanilla única. Sé que solo pasó en diciembre, pero para mí ya parece muy lejano. Puede que Margaret y Jane puedan hablar de esto, pero por lo que yo recuerdo, la Universidad de Exeter lo ha puesto todo bajo un mismo paraguas y tiene una ventanilla única, pero tiene diferentes directores a cargo de la librería o administración estudiantil, aunque tienen un director del edificio que se asegura de que todo se engrane de manera adecuada y hay solamente un lugar físico al que se dirigen los estudiantes. Si uno no conoce la Universidad de Exeter, yo recomendaría que entren en su sitio web y en su forum, que es el edificio en el que dan todos estos servicios. Realmente lo que han hecho es bastante impresionante en cuanto a los servicios estudiantiles y funcionan muy bien. En la Universidad de Kingston, a las afueras de Londres, han mantenido su enfoque prácticamente sin modificaciones, diferentes directores, a menudo diferentes localizaciones, pero sí tienen una ventanilla única. Los estudiantes llegan a esa ventanilla única y desde ahí se les redirige. Kingston se describe como una institución muy relajada, muy tranquila, así que bueno, nadie quería discutir sobre quién iba a ser el director, así que querían continuar tal y como estaban, pero sí están utilizando la ventanilla única con buenos resultados. En John Moore cambiamos los edificios de la biblioteca, radicalmente, hicimos que todos los servicios entraran ahí. Tuvimos que cambiar la estructura del edificio, etcétera, para crear espacio, pero lo hicimos. Así que enfoques muy distintos para introducir este tipo de modelo. Habiendo dicho esto, cuando les mostré esa lista de servicios que se podían ofrecer, sé que hay gente que se quedó blanca. Lo que suele suceder en mi experiencia es que la gente tiende a agrupar servicios en zonas concretas. Por ejemplo, apoyo al estudiante a menudo es un foco central y algunas instituciones dan apoyo a los programas y administración estudiantil, todas estas cosas con el apoyo a los estudiantes. En otros sitios, por ejemplo, los sistemas IT y los servicios también suelen reunirse. Eso es muy común en el Reino Unido. Y en otras instituciones es el apoyo al aprendizaje, digamos las habilidades de estudio, algo así. Sería un enfoque como parecido al americano. Lo interesante es que la biblioteca tiende a ser el denominador común en los modelos con los que yo estoy familiarizada en Reino Unido. Entonces, independientemente de en qué esté centrada la universidad,
La biblioteca tiende a estar presente y el bibliotecario suele ser la persona que está a cargo de todo, de manera extraña o no tanto. Así que tenemos que preguntarnos por qué esto es así. Y aquí podemos ver cómo se puede explicar por qué los bibliotecarios. En el Reino Unido los bibliotecarios tienen mucha experiencia de convergencia, sea a través de las tecnologías de la información en los años 80 y 90 o el apoyo audiovisual en los años 70. Los bibliotecarios tienen una historia que les permite comprender cómo funciona la convergencia. Es algo que ya han vivido, comprenden estas maneras de trabajar. Y son habilidades muy útiles cuando se está pidiendo hacer converger diferentes servicios, tal y como estaba describiendo. Nos gusta creer esto, espero que sea cierto. También tenemos una cultura de servicio al cliente. En general, tenemos sistemas de feedback, de devolución bastante bien establecidos y nos tomamos el servicio al cliente muy en serio, lo cual hace que los estudiantes estén en el centro de la actividad que realizamos. También tendemos a saber qué es lo que piensan los estudiantes de nuestros servicios. Utilizamos estas devoluciones o feedback para desarrollar nuestros servicios. En el Reino Unido, por ejemplo, la encuesta o sondeo que se hace en todas las universidades incluye 3 preguntas sobre la biblioteca y otros servicios asociados. Esto es bastante particular, bastante peculiar. Los bibliotecarios a menudo tienen que trabajar en toda la institución, así que normalmente se llevan bien con el departamento de localización, digamos. La gente de administración estudiantil también. Estamos a cargo de cuando la gente se matricula, así que tenemos contacto con todos los departamentos diferentes. Yo me he encontrado en mi propia universidad que he trabajado prácticamente con todos los diferentes departamentos para poder hacer el trabajo que tenía que hacer. Así que tenemos buenas conexiones, solemos ser una parte importante de la red. Y la biblioteca de la universidad suele estar en el centro de la experiencia estudiantil. Los alumnos pasan horas yendo a clases, pero normalmente pasan más horas en la biblioteca estudiando. Así que es un departamento de servicios que ya ocupa un lugar central en la vida del estudiante. Una vez más, esto puede ser lo que los bibliotecarios pensemos de nosotros mismos porque tenemos una buena imagen propia, pero se podría decir que el papel de la biblioteca está reduciéndose, está haciéndose cada vez menos importante porque hay más acceso a Internet y los estudiantes pueden encontrar lo que necesitan en otros lugares. Los apuntes que se necesitan, información se puede encontrar en Internet, se puede ir a una cafetería y acceder a través de un ordenador. Eso es lo que parece que busca la gente. Así que quizá la biblioteca necesita buscar otras funciones. Tampoco se puede subestimar, si estamos intentando aunar todos los servicios que enumeré antes, la gente tiene que ir a algún sitio. Las bibliotecas suelen ser edificios grandes en medio del campus y desde luego que en el Reino Unido ya están abiertas durante unos horarios muy largos. En John Moores, por ejemplo, la biblioteca ya estaba abierta 24 horas al día. Así que era más barato introducir todos estos diferentes departamentos ahí que empezar a abrir más edificios 24 horas al día. Me alegro de que nadie haya venido aquí a darme un golpe. Es verdad que yo como bibliotecaria creo que la diapositiva anterior es verdadera, pero por supuesto que tenemos que tener en cuenta otras consideraciones. Después de hablar de lo que yo pienso que es la superconvergencia,
espero que Jane y Margaret den una definición, bueno, parecida. Podemos hablar de algunos de los servicios que se incluyen en la superconvergencia. Habiendo hablado de los servicios que se incluyen en la superconvergencia, quiero hablar ahora de los retos que nos podemos encontrar, tanto ustedes como nosotros en el Reino Unido, al hacer un paso hacia la superconvergencia. El primer reto, sin duda, es el liderazgo. El rector de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, David Eastwood, acuñó la frase clima frío hace unos 5 años cuando hablaba con la Fundación Fundación Liderazgo. Es decir, que si uno no decide basándose en lo que pasó el año pasado o en el pasado hice esto, funcionó, lo voy a volver a hacer, no hay nada en lo que nos podamos apoyar porque el contexto en el que trabajamos cambia de manera rápida. Y desde luego en el Reino Unido, y supongo que sucederá lo mismo aquí, la situación financiera supone que el panorama cambie cada mes y cada año. Cuando uno está a cargo de un departamento superconvergente, no se puede comparar lo que hace uno con lo que hacen los otros. Y este es uno de los motivos por los que los bibliotecarios se reunieron en 2009, como ya he dicho. Todos teníamos la sensación de estar moviéndonos en un clima frío, no sabíamos qué modelos poder seguir. Resulta interesante que en mi antigua institución lo que hicimos fue referirnos al sector de la venta para empezar a entender el concepto de la satisfacción del cliente. Hay modelos que podemos consultar fuera del de nuestras instituciones y aunque sea difícil aplicar plantillas a lo que estamos haciendo. Ya he dedicado tiempo, por la gente que estamos aquí, a hablar de las personas que están a cargo de estos departamentos. No exclusivamente, pero generalmente era el bibliotecario de la institución. Si no era el bibliotecario, a menudo era el director de tecnologías de la información, porque tecnologías de la información y biblioteca han tendido a converger. Pero la cuestión está ahí, ¿quién es? Y con el tiempo, cuando alguien ha desarrollado un departamento superconvergente y esa persona se va, ¿a quién elige la universidad para tomar el cargo? ¿Cuál es el entorno del que tiene que venir? ¿Qué tipo de experiencia tiene que tener? Podría ser un director de cualquiera de los departamentos de servicios que hemos mencionado. Y por supuesto que de nuevo vuelven a aparecer las bibliotecas y volveré a esto más adelante. En el resto de la diapositiva, tiene que ver con un libro sobre superconvergencia que se escribió a principios de los años 2000 y aparecen algunas similitudes. Desde luego, si uno va a liderar un departamento superconvergente, hay que creer en él. Son departamentos complicados de dirigir y complicados de hacer converger. Si uno es director de uno de estos nuevos departamentos, hay que creer en ello, hay que realmente defenderlo dentro de la institución. Por supuesto, hace falta una estrategia y unos objetivos claros, lo cual es cierto en cualquier departamento profesional, pero particularmente cuando hablamos de algo tan complejo y con tantos aspectos diferentes. El cliente tiene que estar en el centro. El hacer converger todos estos servicios tiene que ver con presentarlos como una sola cosa. Y por supuesto, uno tiene que tener buenas habilidades para escuchar y hablar con personas de entornos que vienen de entornos muy diferentes. Necesitamos entender sus lenguajes, qué es lo que están diciendo, lo cual nos lleva a mi creencia de que hay que realmente poder apreciar los subgrupos. En el departamento que yo dirigía, estaba a cargo de personas que ofrecían servicios de bienestar a los estudiantes, que enseguida veían cuáles eran los problemas que tenía la gente. Después tenía que trabajar
con gente de administración que se enfocaba mucho en los papeles, profesionales de tecnología de la información que pensaban que el siguiente sistema informático era el que iba a arreglarlo todo. Estoy haciendo un estereotipo, por supuesto, en la descripción de todos mis colegas. Por supuesto que ninguna de esas descripciones son erróneas. Lo que quiero decir con esto es que cada persona trae una perspectiva un poco diferente y cuando uno está dirigiendo a todas estas personas con perspectivas diferentes hay que encontrar una manera de conglomerar sus ímpetus y hay que encontrar la manera de reconciliar estos puntos de vista diferentes y motivarlos para que puedan trabajar de manera conjunta. ¿Les ha dado ya ganas de hacerlo? Habilidades de personal también son muy importantes. Un término que se empieza a utilizar en el Reino Unido es el de el generalista avanzado. Si se está proporcionando un servicio multiconvergente como el que he descrito, alguien va a tener que sentarse en esa ventanilla y ayudar a la gente a utilizarlo. Esa persona tiene que comprender cómo funciona todo lo que está a sus espaldas y tiene que poder hablar con los estudiantes que entran con todo tipo de preguntas. Puede que aparezca alguien que necesita servicios de bienestar o que necesita tener una entrevista confidencial enseguida, o a lo mejor hay alguien que quiere entregar un trabajo y se le ha estropeado el ordenador y por lo tanto necesitan un certificado que dé fe de este problema. Tienen que estar preparados para ocuparse de todos estos tipos de cuestiones y saber en qué dirección tienen que apuntar o tienen que dirigir a la persona. No estamos buscando a un especialista de estas áreas, sino a alguien que se le dé muy bien hablar con gente, escuchar a la gente y que se le dé muy bien entender cuál es la relación entre todos los servicios que se ofrecen. Y es difícil encontrar una persona así, no siempre va a aparecer donde la estamos buscando. También podemos considerar cuántos especialistas y cuántos generalistas vamos a tener en el equipo. ¿Qué cosas son las que nos ocupan? El papel de bibliotecario nos parecía que funcionaba bien, así que creamos hicimos que la gente que trabajaba en administración hicieran un poco de espejo del trabajo que hacían los bibliotecarios, pero no pedíamos que cada grupo de personal comprendiera cómo trabajaba el otro. Lo que sí hacían era formarse juntos para poder ayudar a la gente de la misma manera. Y por supuesto la formación tiene que ser muy amplia. A veces hay que dar formación para generalistas avanzados o para especialistas, pero tenemos que pensar en la profesión, el avance profesional, la carrera de los trabajadores. A mí me salió bastante bien. Acabé aquí de vicerrectora. Si alguien entra en la biblioteca, pues forma parte de un servicio convergente y tienen que entender las oportunidades para su promoción, para su avance en ese campo. Y otro reto fue la calidad. ¿Cómo asegurar y controlar la calidad? Las bibliotecas hacen o controlan las estadísticas muy bien y saben utilizar esas estadísticas para impulsar decisiones. Cuando tenemos un departamento convergente, tenemos estadísticas solamente para una pequeña parte de ese departamento y muchas veces esas estadísticas ni siquiera coinciden en todos los departamentos, no son del mismo tipo. Desde luego, no van a tener estadísticas útiles para todo el departamento en su conjunto. Y será casi imposible comparar los servicios con otros, porque si volvemos a los modelos que hemos visto antes, es
poco probable encontrar otro servicio como el nuestro. Podría parecerse en algunos aspectos, pero no en otros. Entonces es un desafío saber cómo hacer esa comparación, cómo medir y cómo asegurar la calidad. Yo creo que nuestros servicios profesionales tienen un papel importante en este campo, porque en el Reino Unido y quizás en España, si este tipo de convergencia se realiza, tenemos que entender que no tenemos todas las herramientas para asegurar la calidad que antes teníamos. Cuando desarrollamos un departamento convergente en la Universidad de John Moores, fuimos a una empresa en Liverpool de catálogos y hablamos con ellos sobre cómo evaluaban ellos la satisfacción de los clientes que compraban ropa a través de sus catálogos. Y así desarrollamos unas mediciones de satisfacción de estudiantes porque nos parecía más adecuado que lo que habíamos utilizado en el pasado. Pero tuvimos que salir a buscar esas ideas y estos temas son importantes. Antes fui presidenta del grupo de trabajo de estadística en el Reino Unido que saca estadísticas anuales para todas las bibliotecas y pues es algo importante para mí porque trabajamos mucho en conseguir esas estadísticas y cuando empecé a trabajar en un departamento convergente me di cuenta que las estadísticas no eran tan relevantes como habían sido en el pasado. He hablado un poco de las personas de distintos entornos profesionales o con distintas experiencias. Y es importante en ese tipo de departamento. Vamos a juntar a gente con distintos valores, distintas opiniones sobre cómo hay que proporcionar el servicio. Yo he visto que la mayoría de los trabajadores estaban a favor de una buena experiencia para el estudiante, una experiencia de alto nivel para el estudiante, pero su definición de ese servicio era diferente. Aunque usemos las mismas palabras, hablamos de la satisfacción o de niveles de estándares, tenemos que tener en cuenta que cada persona utiliza o percibe cada cosa de una manera distinta. Quiere decir que la idea de una buena experiencia para el estudiante puede ser diferente según con quién hablas. Tuvimos que hablar de esos valores. Hay que hablar de lo que nos importa para poder entender a la gente. Luego nosotros hablamos mucho sobre nuestro comportamiento, cómo tenemos que portarnos para demostrar esos valores y su importancia para nosotros. Bueno, redactamos una lista de valores, pero esa lista en sí a lo mejor no era tan importante como el proceso de hablar, de debatir, de hablar de lo que nos importa, de nuestras creencias, para establecer confianza entre nosotros mismos. Y tengo que decir que esa conversación no es algo que se hace una sola vez, no, se vuelve a hablar una y otra vez. Es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo. Entonces, todos tenemos que hablar. Yo hablé durante mucho tiempo con una asociación de servicios de estudiantes, Moshi, también Ursizer, que es una organización de informática, y también Esconal, que es un grupo bibliotecario. Yo hablé con ellos y también les pedí que hablasen entre ellos y para averiguar cómo podían dar apoyo a sus miembros que estaban trabajando en ese departamento convergente o convergido. Luego hay que preguntar dónde se encuentra la biblioteca en todo esto. Las bibliotecas y los bibliotecarios tienen un estatus especial en la mayoría de nuestras universidades y nos hace sentir muy orgullosos. Pero tenemos que preguntar cuál será ese estatus en el futuro si el director de la biblioteca también se encarga de otros servicios y cada vez es menos bibliotecario y más vicerrector.
por ejemplo, un miembro de alto nivel dentro de la universidad. Una parte de su responsabilidad va a ser la biblioteca, pero tenemos que pensar en cómo mantener el papel tan importante de la biblioteca en toda la estructura. Yo creo que se puede hacer y hay experiencias que nos demuestran que se puede hacer en el Reino Unido, pero es algo que se tiene que tener en cuenta porque si no la biblioteca se puede perder de vista un poco. También hay que hablar de la financiación, si estamos añadiendo valor o ahorrando. Yo creo que vamos a hacer, o estamos haciendo las dos cosas. Mejoramos la experiencia para el estudiante, pero también podemos ahorrar costes. Después de un año en Liverpool, con ese departamento convergido, habíamos ahorrado un 10% en gastos de personal. No es un gran ahorro en este contexto económico en el que vivimos, pero fue un ahorro a través de estructuración. Se puede conseguir ahorros en el personal porque se une todo bajo un solo techo. Desde luego, solo el hecho de tener un solo edificio aporta ahorros en lugar de tener varios edificios. Pero sí tuvimos gastos de puesta en marcha. Tuvimos que cambiar, modificar, renovar los edificios para actualizarlos. He ido a algunas universidades donde no han hecho eso, no han reformado los edificios. Por ejemplo, la Universidad de Kingston han seguido trabajando con los mismos edificios, pero hay otras universidades que han tenido que hacer una inversión inicial para crear un edificio nuevo. Entonces, la cita que vimos antes dijo que la colaboración es una respuesta necesaria a las condiciones operativas del siglo XXI. Y yo creo que es cierto. Luego tengo una cita mía propia que dice que el tipo de colaboración que elegimos tiene que reflejar el contexto local y las necesidades locales. Y tiene que ser el que más se adapte a las necesidades de los estudiantes. Espero que durante estos 2 días, mientras vamos hablando de estos desarrollos y por qué las instituciones del Reino Unido han elegido este modelo, espero que consigan un entendimiento crítico para poder evaluar si esto va a venir bien, va a adaptarse bien a sus casos locales, porque no se puede coger un modelo, una plantilla y llevarlo directamente a otro sitio, a otro país. Yo creo que he hablado ya bastante, es bastante tiempo para hablar yo. Yo no hablo español, pero me gustaría abrir la sesión a preguntas. Si se puede traducir, pues termino mi charla con esto y hacemos preguntas. Si quiere hacer alguna pregunta, le paso el micrófono. Buenos días. Dirijo un servicio de biblioteca en una universidad española. Primero, muchas gracias por su presentación. Contesto afirmativamente, creo que toda la sala lo hizo. Efectivamente, ya estoy deseando que sea posible esta superconvergencia en la universidad. Creo que es una necesidad, como las clases que nos han puesto.
aunque lo ha dicho en su presentación, por lo menos a mí me ha quedado claro que el liderazgo para poder hacer real una superconvergencia es fundamental, que la persona que se ponga al frente realmente el proyecto. Quisiera saber hasta dónde es necesaria también un verdadero apoyo de la universidad en la que tú estás trabajando, porque quizás la experiencia de muchos de nosotros es que llevamos años deseando remover las conciencias de las personas que dirigen la universidad en relación con estos temas, y a veces sentimos que predicamos en vano, que hablamos al aire. ¿En dónde está el secreto? ¿Cómo That's a very good question. Es una buena pregunta. Según mi experiencia, quizás mis colegas dirían otra cosa, pero es que los estudiantes, bueno, hay que entender bien los beneficios para los estudiantes. El rector y toda la universidad tiene que entender bien los beneficios para los estudiantes. Eso realmente fue un motor para mí y lo veremos mañana. Pero me preocupaba que los estudiantes tenían que irse de un servicio a otro, tenían que correr entre distintos servicios y no recibían el servicio profesional que merecían. Entonces yo estaba empujando la puerta ya abierta, digamos, porque el modelo que teníamos incluía ese objetivo. Y yo creo que como cualquier cambio en una institución grande, se trata de buscar los beneficios que la institución va a apoyar, va a entender. Tengo que decir que si la institución no está de acuerdo con ustedes o el rector no cree en esto, entonces yo creo que es imposible ponerlo en marcha. Y bueno, así es la vida. En el desarrollo de líderes hablan de la gravedad, hablan de no luchar contra la gravedad. No se puede. Si en la institución, pues si la institución no está preparada, entonces pues tendría que cambiar de institución. Yo creo que es importante también entender que hay distintos tipos de convergencia. No siempre tiene que ser ese enorme cambio que he descrito yo. Se puede hacer un trabajo a través de las divisiones, trabajar estrechamente con algunos colegas. No tiene que ser un gran cambio institucional. Y si, por ejemplo, el jefe de servicios al estudiante trabaja bien con usted y con el servicio de informática, y se pueden eliminar algunas de las barreras que existen para ofrecer un servicio más efectivo. Así se puede demostrar los beneficios, no solo hablar de los beneficios. Así se puede hacer o tomar pequeños pasos. Bien. Levántate y habla alto o te traducimos. How many institutions in UK have gone for this new model? ¿Cuántas instituciones han optado por este modelo? About 10. Jane me ha dicho 10, yo creo que un poco más, hasta 20 diría yo que han elegido ese modelo. Suelen ser las que antes eran politécnicas. Entonces son las universidades que, bueno, las más establecidas, las más antiguas, las que más se centraban en la investigación antes, no han ido en esta dirección, porque las más modernas, las de después del 92, porque en el 92 había colegios politécnicos, digamos, que se convirtieron en universidades, pues estas entienden los servicios al estudiante de otro modo. No es igual que en las universidades más antiguas.
Y aún así, con las tasas y la competencia que hay para reclutar estudiantes, pues hemos visto una caída el año pasado con la introducción de tasas, y las universidades de investigación están mirando ahora más la investigación, docencia y la experiencia del estudiante. Y si estos son los aspectos que les llevan hacia la convergencia, pues a lo mejor vemos un cambio en el futuro. No hay que engañarnos, Oxford y Cambridge no van a converger sus servicios al estudiante con su biblioteca. Pero hay algunas universidades donde no tiene sentido. Pero hemos visto esa diferencia entre los dos tipos de universidades que tenemos en el Reino Unido. Yo quería preguntar sobre la formación generalista. La persona, cuando hablaba del staff, hablaba de esa formación generalista. Esa persona parte de una formación bibliotecaria y se forma en otros ámbitos, en otros conocimientos. No tiene que ser bibliotecario, tiene alguien de apoyo, es solo un punto de contacto hacia otro servicio que está detrás, que es el que conoce todos los detalles. Sí. Solo puedo contar mi propia experiencia. A lo mejor Margaret y Jane quieren añadir algo. Pero en mi institución, las personas que se convirtieron en generalistas avanzados eran antes bibliotecarios. Habían trabajado en la ventanilla única o el centro de atención de la biblioteca. Tenían unas competencias o habilidades muy buenas en atención al público. Sabían escuchar a las personas, a las consultas, entender lo que la persona realmente buscaba en lugar de lo que decían, digamos. Y ya entendían bastante bien los otros departamentos de la universidad, porque muchas veces habían derivado estudiantes a esos otros departamentos, porque los estudiantes cuando están un poco perdidos no saben dónde ir, muchas veces van a la biblioteca. Y entonces tenían experiencia en derivar a esos estudiantes. Pero dicho eso, algunos de los de la biblioteca eran terribles, eran unos desastres esos trabajadores. Y hemos desarrollado unas descripciones de cada puesto para saber lo que queríamos en un generalista. Y si yo hubiese quedado en esa institución, habría desarrollado un equipo que solo hacía eso, solo atendía al público. En la Universidad de Exeter, que mencioné, el fórum que tienen, ese edificio, tienen una mesa enorme en ese edificio y la gente en esa mesa, digamos, en ese mostrador, solo hacen ese servicio y son gente de muchos entornos, muchos son de servicios al estudiante, porque es un trabajo bastante difícil y duro. Yo creo que habría ido en esa dirección si hubiera quedado en esa institución. No tienen por qué ser bibliotecarios. Los bibliotecarios tienen muchas veces esas habilidades, pero la formación que se tiene que dar es en atención al cliente, al público y también un poco para formación en el funcionamiento general de la universidad. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Sí? En primer lugar, quería felicitarte por la magnífica exposición que has realizado y quería realmente profundizar más en el tema de la formación y de los trabajadores que acaban trabajando en esta casa común, ¿no? Y como tú muy bien dices, vienen de culturas diferentes, de formaciones diferentes, y entonces se necesita, ¿no?, a la hora de ponerse a trabajar en equipo, una formación en determinadas competencias. ¿Nos podrías explicar con más detalle qué planes de formaciones se llevan a cabo en estas universidades que deciden poner a trabajar conjuntamente perfiles de personas de culturas diferentes? Gracias.
Solo puedo describir lo que hicimos en mi institución. Empezamos con un curso para que la gente se conociese. Juntamos a la gente muchas veces con comida y con bebida. Y pasamos mucho tiempo eliminando barreras para simplemente conocernos. Luego, pues los trabajadores hacían presentaciones, daban charlas a los otros trabajadores para explicar lo que hacían, porque todo el mundo sabe que hay administrativos en el otro lado del edificio, por ejemplo, hay mucho papeleo, pero aún no entendemos sus momentos, sus mejores y peores momentos, sus momentos de más y menos trabajo. Entonces juntábamos a distintos equipos. Yo creo que si sigo mucho más no voy a tener que venir mañana porque no me va a quedar nada que contar. Pero juntábamos distintos equipos para que esos equipos pudiesen contar a nosotros lo que hacían. Realmente era una especie de curso de concienciación. También hablábamos de valores, de cultura y de descubrir los valores para que ellos mismos hablasen de sus valores. Luego trabajamos mucho en el desarrollo de valores para el nuevo servicio y para describir el comportamiento que demostraría o representaría esos valores. Hace unos años visité la Biblioteca Pública de Toronto y ahí han trabajado muchísimo y muy bien en los valores. Entonces, si tienen un momento, yo recomiendo mirar la página web, las herramientas que hay en la página web de esa Biblioteca de Toronto. Bueno, aquí estoy saliendo un poco del tema, pero ahí los bibliotecarios seguían las reglas de la biblioteca según sus propios valores, los valores de cada individuo. Entonces, en el peor caso, por ejemplo, el más indicativo es que, por ejemplo, si estaban hablando con una madre soltera, a lo mejor, pues iban a perdonarle la multa por no haber devuelto un libro. En otro caso, a lo mejor a una persona que venía que olía mucho a tabaco, no quería pagar la multa por no haber devuelto el libro y no le perdonaban porque les parecía que estaban gastando su dinero en tabaco y entonces no tenían que perdonarles esa multa. Son, bueno, ejemplos así un poco graciosos. Pero es importante tener valores comunes, cada persona, todos tenemos creencias y prejuicios, pero no podemos aplicar esos valores personales en el trabajo. Tenemos que seguir los valores del lugar donde trabajamos, no nuestros propios valores. Después de hacer eso, desarrollamos unas competencias básicas para todos los trabajadores. Entonces, teníamos que dar formación a los de administración en cómo prestar portátiles a los estudiantes, cómo hacer una búsqueda básica en el ordenador y también formar a los bibliotecarios para que supiesen recibir o hacer la recepción de un trabajo de un estudiante. Y son cosas básicas, pero tuvimos que hablar para llegar a un acuerdo sobre los trabajos básicos que tenía que hacer todo el mundo. Y luego establecimos también ciertas actividades que no tenían que ser comunes, porque puede ser un peligro si alguien piensa que es capaz de hacer algo y realmente no sabe hacerlo bien. Hay algunas cosas que sí que son más específicas y no pueden ser tareas comunes a todos. Entonces, bueno, nos centramos mucho en este conocimiento mutuo entre todos, conocernos. ¿Fue igual para vosotras dos? Bueno, algunas diferencias seguramente. ¿Una pregunta más? Okay, thank you very much.